Yo creo que ahí ya, ahí sí pasa. Ahí sí pasa así. Bueno, eh, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la presentación del tema de investigación narrativa como parte del módulo de metodología de la investigación. El grupo está conformado por Juan Camilo Ortiz López y quien les habla, Eric Bravo Díaz. Bueno, en primera instancia, hay que definir lo que es la investigación narrativa. Sparks y Davis nos mencionan que la investigación narrativa es un proceso de recogida de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre sus vidas y las vidas de los otros. Desde este punto de vista, hay que mencionar que la investigación narrativa tiene como metodología de orden cualitativa, la cual se enfoca en la historia de vida de las personas o un grupo colectivo de personas, en la cual se toma como importancia el significado de sus vidas a partir de relatos personales, culturales y sociales. Connelly y Clandinin en 1990 nos mencionan que la investigación narrativa es el estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el mundo. Hay que mencionar que la investigación narrativa eh, no es la forma o no es la única forma de buscar o el conocimiento o encontrar una única respuesta, sino que permite o abre el espacio para el diálogo entre las diferentes verdades que se conocen en la realidad. Como siguiente, parte de la historia de origen de lo que es la investigación narrativa data desde las primeras investigaciones que hace la Escuela de Chicago entre los años 1915 y 1940. Surge como alternativa frente a la forma que se tenía de investigar por aquel entonces, que era únicamente a través de lo que es el positivismo. Entonces, a partir de las primeras investigaciones que hace la Escuela de Chicago, se empieza a darle un papel más importante a lo que es el relato de las personas, a las experiencias que vive, a las diferentes formas, cómo puede interpretar lo que es la realidad en los diferentes contextos. No fue entonces hasta 1989, un grupo denominado de Personal Narrative, formado principalmente por mujeres, publica y expone una investigación, donde aquí ya se le empieza a consolidar un poco más lo que es el papel de, de darle la importancia a la narrativa de las personas. Entonces, aquí se empiezan a dar las primeras contribuciones académicas que se aproximaran a la vida humana desde una perspectiva narrativa. Clandinin y Connelly en 1995 y principios de los años 2000 son pues considerados los precursores de la investigación narrativa. Ellos ya empezaron a consolidar un poco más lo que es el término con una metodología para entender la experiencia humana a través de la forma en que se narran las historias. Dentro de los tipos y características de, de la investigación narrativa se tiene en primera instancia lo que son las historias de vida, que es un retrato de toda la vida de una persona. Pero más allá que una biografía, es tratar de entender o comprender cómo las personas construyen el sentido de su vida. Un ejemplo de esto es cuando una persona que ha sido pues desplazada de algún lugar llega a una ciudad y a partir del relato de su misma experiencia, de lo que ha vivido, se empieza a tratar de comprender y entender un fenómeno que bien sea puede ser a nivel social o cultural. Luego está lo que es el estudio biográfico, que son las formas de estudio narrativa donde el investigador escribe y registra las experiencias de otra persona. Aquí lo que se busca
es tratar de comprender a profundidad cómo se construye lo que son las identidades, trayectorias y sentidos en contextos sociales. Aquí se puede tomar de ejemplo cuando una profesora de una parte rural ve que unos estudiantes tienen alguna necesidad y a partir de lo que ella les enseña, a partir de lo que es darle sentido al estudio, les demuestra y les explica que pueden ser alguien en la vida a través de lo que es el estudio. Ya luego de pasar del tiempo, las personas, los estudiantes se hacen profesionales y la profesora cuenta esas experiencias desde otras personas para sí mismo eh, tratar de entender las dificultades que pueden en la ruralidad. Luego está lo que está la autoetnografía, que es cuando el investigador narra sus propias experiencias. Aquí lo que se busca es tratar de comprender los fenómenos a nivel social, cultural o educativo desde la misma experiencia del investigador. Un ejemplo aquí, ¿cuál puede ser? Pues en época de pandemia, cuando la mayoría de las personas están en confinamiento, pues tratar de exponer cómo fue ese estilo de vida, cómo fue aprender a hacer esa transición hacia la virtualidad que ya se estaba haciendo ejemplos. Y por último está lo que es la historia oral, que es ofrecer una perspectiva basada en la experiencia personal. Aquí lo que se busca es darle voz a las experiencias o los acontecimientos vividos que ha tenido una persona. Aquí se puede tomar como ejemplo lo que son parte de las historias del conflicto armado, parte de las historias de, bueno, entre otras historias que se pueden tomar. Luego, ¿qué es lo que comúnmente se estudia desde esta tradición investigativa? Pues en primera instancia es tratar de comprender las experiencias humanas. ¿A partir de qué? A partir de la participación activa de las personas por medio de su narrativa, de el diálogo y comunicación de sus experiencias que han vivido, con el fin de construir un conocimiento y sentido, entendiendo y comprendiendo los fenómenos a nivel social, eh, a nivel político, a nivel de cultura, entre otros. Y esa comprensión profunda permite entender lo que son las realidades vividas y procesos de situación individual o de manera general. Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias, Eric. Mi nombre es Juan Camilo Ortiz. Continuamos con la parte del marco epistemológico de la investigación narrativa. Dentro de esta se rescata que es una interpretación hermenéutica de las experiencias, es decir, que se comprende al sujeto a través de las vivencias de las personas y que este recorrido vivencial, dentro del recorrido vivencial se percibe a la realidad como tal del sujeto y que esta realidad es un proceso de construcción, mejor dicho, la realidad se percibe como un proceso de construcción social. Cuando ya hablamos de las técnicas e instrumentos, es importante resaltar que la investigación narrativa está dentro del enfoque cualitativo, debido a que la narración que van a realizar las personas en ese tipo de investigación, eh, es importante comprender lo que quiere contar. Entonces los instrumentos son abiertos en el sentido de que permitan libertad de expresión para las personas que participan en la investigación. Entre algunos de los instrumentos que se presentan en esta investigación narrativa está la entrevista, la historia de vida, los relatos gráficos y los grupos focales. Y cuando hablamos de los retos e implicaciones para la investigación educativa,
se resalta un tema muy importante que es una buena comunicación. Dado que dentro de esta investigación, como mencioné anteriormente, la narrativa es muy importante, entonces se debe tener un diálogo muy claro, muy con claridad en las preguntas, en los temas a tratar, y también aspectos muy importantes como son la confianza, la empatía dentro de la conversación, de tal manera que el participante se sienta cómodo y de esta manera haya cierta apertura a contar ciertas vivencias que recolectará información para la investigación. Un factor muy importante que está dentro también de la comunicación es la escucha. Entonces es muy importante escuchar al otro, prestar atención a lo que dice, pero también ir más allá, no solamente las palabras, sino también lo que se dice, por ejemplo, en la forma de contar, en las emociones que de pronto se alcanzan a percibir en el momento de la narración, en sus gestos y demás. También es muy importante dentro de la parte educativa, reconocer a la escucha como un suceso pedagógico, dado que los estudiantes dentro del aula, al tener voz, por así decirlo, con un estudiante activo, un estudiante crítico, que realiza sus aportes con base a sus realidades, en cierto modo puede influenciar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, qué importante también en la parte educativa, teniendo en cuenta la investigación narrativa, escuchar a los estudiantes, que ellos qué opinan, puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una aplicación muy importante dentro de la parte educativa de la investigación narrativa es eso, es que ellos es que los estudiantes puedan aportar, puedan hablar y que los docentes puedan interpretar esta información en pro de un mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso de manera general. Y es importante también que haya unos lazos de familiaridad y no de subordinación, que dado a lo que se mencionó anteriormente, se busca que haya como cierta comodidad, cierta apertura. Entonces también cabe dentro de esta temática. Bueno, y ya a modo de conclusión, pues es importante mencionar que la investigación narrativa no solo debe ser vista desde la misma metodología de la investigación, sino también como un paradigma profundo de la comprensión humana, que lejos de buscar generalizaciones universales o la misma búsqueda de la verdad, también radica su importancia en la capacidad de dar voz, de contextualizar y de dotar de significado las experiencias vividas de las comunidades o desde las mismas individualidades de cada persona. De esta manera, es importante mencionar pues que la investigación narrativa no solo busca una única respuesta, sino que abre el espacio para el diálogo entre las dos verdades que conforman una realidad. Sí, me parece muy importante rescatar la investigación narrativa como un proceso donde se tienen en cuenta las diferentes realidades de las personas y que para cada persona se puede construir una verdad con base a la realidad, como se mencionó anteriormente, a las vivencias que cada persona ha tenido y cómo lo relaciona con las demás áreas de su vida. Muchas gracias. Gracias.